Cada mañana empieza igual, y sin embargo todas se sienten diferentes. Es como si el camino tuviera su propio pulso, uno que cada mañana se despierta contigo. A estas alturas, preparar la mochila ya es casi un ritual. Doblas la ropa, revisas lo justo, te echas vaselina y como quien se pone una pequeña armadura, te preparas para salir. Afuera todavía no ha amanecido, y dentro del albergue solo se oyen las cremalleras y algún que otro suspiro de sueño. El cuerpo se acostumbra al cansancio, pero la cabeza sigue su propio viaje. Hay una parte de mí que aún no se cree que esté aquí, que cada mañana me levante para caminar, y otra parte que ya no sabría estar en otro sitio. Hola. Hola. Uy, estás muy malita tú. ¿Estás malita? Hola. Hola. Oh, qué guapa eres. Ahora como pilla algo en el bar te lo saco, ¿vale? ¿Vale? El primer café del día y todo vuelve a empezar. Siempre me pasa después de desayunar. El grupo se adelanta y yo me quedo un momento atrás. No por cansancio, ni por falta de ganas. Es solo que necesito un segundo para recordar por qué estoy aquí. Hay algo en esta mañana, en este silencio, que te hace pensar que el camino no va de llegar, sino de entender mientras andas. Y justo ahora, con el sol saliendo y ellos ya a lo lejos, siento que eso por fin empieza a pasarme. Dejamos Almadén de la Plata por una pista muy cómoda que lleva a través de la Plaza de Toros. Encontramos aquí a un amiguito también. ¡Hola! La etapa de hoy es bastante sencilla en principio, no tiene ninguna complicación, es muy cortita, son unos 16 kilómetros aproximadamente. Y nada, el día pues plantea presentarse muy bonito. La verdad que nunca lo he dicho por aquí, pero me dan bastante miedo los perros. Durante años fue algo que me paralizaba, esa sensación de no saber si correr o quedarme quieta. Pero un día entendí que los miedos no se van solos, hay que mirarlos de frente, aunque tiemble un poco la voz o en este caso las piernas. Y quizá para eso estén, para enseñarte dónde están tus límites y recordarte que siempre puedes ir un poco más allá. Hoy la etapa va desde Almadén de la Plata hasta el Real de la Jara. Normalmente llega hasta Monesterio, pero como son más de 30 kilómetros y no tenemos prisa, hemos decidido dividirla en dos. Así que hoy nos quedamos en el Real de la Jara, el último pueblo de Andalucía. Mañana cruzaremos ya Extremadura. Es una etapa corta, con algo de desnivel al principio, pero bastante tranquila. De esas que sirven para respirar, mirar alrededor y simplemente dejarte llevar. Joder, qué grande es, tío. Pues ya pegamos. Claro. Después de toda gran subida, siempre llega la bajada. Esta es algo pedregosa, pero es preciosa y deja ver a lo lejos lo que ya se intuye, el final de la etapa, en el Real de la Jara. Antes de darnos cuenta, llegamos al Real de la Jara, y aunque pensábamos que había dos albergues, solo queda abierto este, albergue municipal La Casa del Cura. El albergue está fenomenal, cuesta 15 euros. Es un poco más caro que lo que venimos pagando estos días atrás, pero este albergue realmente los vale.
microondas, frigorífico, incluso lavavajillas, o sea, wow. Aquí están las taquillas para la habitación. Hay 6 literas, pero hay varias habitaciones. Tenemos unas vistas increíbles. Esta es la zona de lavandería y si alguien quiere dejar una bici y eso. Mi cama, un baño para cada habitación que se comparte entre... Bueno, esta tiene 6, pero hay otras habitaciones de 4 y demás, o sea que... Pues muy bien. Después de dejar todo listo en el albergue, me dispongo a comer lo que yo llamo el menú del peregrino. El sol se esconde detrás del castillo y por un momento todo queda en silencio. Hay algo especial en ver anochecer después de haber caminado. Es como si el cuerpo entendiera que por hoy ya está bien. Mañana tocará cruzar a Extremadura, pero por ahora solo queda dejar que el sol se vaya y recordar que en el camino todo lo que termina siempre vuelve a empezar con la primera luz. Pues hoy hemos salido del Real de la Jara, bastante más temprano de lo que solemos salir, pero bueno, al final nos hemos liado desayunando y demás y salimos a la misma hora para justo ver el amanecer. Aquí delante tenemos un castillo del Real y aunque desde aquí no se ve, en el Real de la Jara también hay un castillo que en este caso está reconstruido. Y este que se ve que al estar un poco más no han llegado a reconstruirlo y pues estas son las ruinas que quedan. La etapa de hoy son aproximadamente unos 20 kilómetros más o menos. No tiene mucha dificultad y lleva tendencia a la subida todo el rato. Llegamos a subir hasta los 800-900 metros aproximadamente y la guinda de la etapa es que al final hay un subidón y una pequeña cuesta para ya finalmente llegar a Monesterio, donde seguramente cataremos unos vinitos y un poquito de jamón, que es muy, muy bueno y muy típico en esta zona. Y el camino también va un poco de eso, ¿no? De degustación gastronómica. Ese día no grabé demasiado. Aparecieron nuevos peregrinos y sin darme cuenta pasó el rato charlando, compartiendo historias y risas. Y me olvidé por completo de la cámara. Supongo que el camino también va de eso, de soltar el control y dejarte llevar por lo que pasa. Al final llegamos a Monesterio y nos quedamos en el albergue de las Moreras. Lo lleva un chico que se llama Óscar y se nota que le pone alma a todo. Es un sitio cuidado y tranquilo, de esos que te sientes bien nada más entrar. No sé, a veces hay lugares así en el camino, que te hacen sentir como en casa. Y así termina el día, con la mente un poco lejos, pensando en casa, en todo lo que uno deja para venir al camino y en todo lo que sin darte cuenta te acompaña igual. Pienso en mi gente, en los que están y en los que estuvieron, en esas caras que aparecen de pronto entre paso y paso. Al final, el camino también es eso, aprender a caminar con ellos dentro, aunque estén lejos, aunque ya no estén. Porque hay cosas y personas que no se quedan atrás, siguen caminando siempre contigo. Man a man, corazón abierto, forza antiga.